Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde la hora donde se encuentren viendo este nuevo episodio. En esta ocasión vamos a estar hablando nuevamente de lo que es el libro de CustomQL y la función que vamos a estar tocando se llama join, que significa unión, en este caso cuando queramos hacer join de tablas en general, ¿no? Para esto tenemos nosotros preparado lo que va a ser el índice de esta sesión. Es larga porque hay varios tipos de unión de tablas. La idea es que ustedes puedan saber cuáles son este tipo de sabores. Aquí le pusimos sabores y ahí el comando que hemos puesto es kind, ¿no? Por general los sabores están dados por el comando kind. La idea es que ustedes sepan que existen varios sabores. En esta sesión vamos a estar tomando el primero, que es Inner Unique. Inner Unique es por defecto el que de alguna forma viene predefinido sin que uno haga algo, ¿no? Es el valor por default. Cuando uno hace un join y no agrega el comando kind, por default hace un Inner Unique. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿okay? Entonces una de las cosas que vamos a ir tomando es básicamente este comando que vamos a ver esta sesión, como mencioné, y vamos a practicar uniendo dos tablas, ¿no? Son tablas que vimos la sesión pasada, que de alguna forma creamos con el comando let, si recuerdan. Y acá, son tablas que son creadas por este comando let. Y lo que vamos a hacer ahora, y un poco lo que es interesante que ustedes sepan, es la ubicación de las tablas en el aspecto visual. Tenemos la de Office Activity, que está en el lado izquierdo, por llamarlo así, y Signing Log, que está en el lado derecho. ¿Okay? Aquí está el lado izquierdo y aquí está el lado derecho. ¿Por qué? Es importante porque vamos a hacer ejercicios y ustedes la idea es que sepan en dónde se ubica visualmente, como mencioné. Y una cosa que vamos a ver ahora es, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que existe en estas dos tablas. Yo lo que voy a querer hacer, por ejemplo, es tratar de juntar, ¿no? Si ustedes ven, tenemos aquí lo que tiene que ver con una persona, que es Javier, que está usando Office 365, usando en este caso Change de la ciudad de Santiago con una IP determinada. Sin embargo, en otra tabla de signing aparece también Javier, aparece el campo país, que no aparece en la tabla Office Activity, aparece el método de autenticación, que es MFA, y también aparece la IP, que obviamente es la misma porque se ha conectado de la misma ubicación. Y yo de repente quiero que esta persona, en este caso Javier, tener una vista única en la cual pueda saber cómo se conectó usando Office 365, usando qué método de autenticación, ¿no? Por ejemplo, en este caso el MFA. Y esa información está en otra tabla. Entonces, ¿cómo hacemos un join? ¿Cómo unimos estas tablas para poder traer más información en este caso de Javier? Bueno, primero vamos a focalizarnos en el campo común, ¿no? ¿Cuál es el campo común que vemos? En este caso, vemos el campo común es user, ¿no? Aquí. Ahí tenemos user, que es igual para ambas tablas. Por lo tanto, me va a permitir hacer la unión de alguna forma viendo el campo común, que es en este caso user. Entonces, ¿cuál debiera ser de alguna forma mi sintaxis para poder hacer esta unión? Bien, lo primero que voy a hacer acá entonces es llamar la tabla, ¿no? Necesito llamar la tabla, en este caso la tabla que quiero se llama Office Activity. Por lo tanto, eso es la que voy a llamar. Y una vez que la invoco, lo que necesito hacer ahora es unirla, ¿no? Unirla lo que es Office Activity con Signing, ¿no? Que ese es el join que quiero hacer. Entonces, como ya me paré en la tabla Office Activity, lo que voy a hacer ahora es hacer el join. Entonces, para eso voy a colocar un join, ¿no? De la tabla que me quiero conectar, que en este caso es Signing. Y ahora lo que voy a tener que hacer es ver qué campo de alguna forma relaciono
de la tabla activity con la tabla signing, y el campo que estoy viendo, el que marcamos, es el campo, en este caso user. Por lo tanto, la unión o como yo voy a cruzar las tablas la va a hacer con el campo user, por lo que tendré que colocar entonces que lo voy a hacer con user, on user, ¿no? Signing con user, on user, para mí es más fácil, lo tengo así bien memorizado con user, o sea, signing con user. Okay. Y con eso ya tendría una vista similar a esto, ¿no? Si ustedes ven aquí, ven que tengo toda la información de la tabla, de la primera, donde dice time generate, user, workload, city y client IP. Y tengo la de la segunda tabla, que es time generate, y con 1, porque es la otra tabla, user, en este caso país, que lo tengo como campo único, por eso no aparece el 1. Out método también lo tengo como campo único, por eso no aparece ningún número. Y IP address, que también es un campo único y no aparece tampoco con ningún número 1 como tal. Entonces con eso es la vista que yo voy a tener en esta etapa. Ahora bien, el campo el comando inner unit tiene cierta lógica, que es la siguiente, para que se entienda también cómo se diferencia del resto de sabores que hay de los join, ¿no? Bueno, lo primero que hace inner unit es, en este caso en particular, va a buscar cómo he hecho que la unión sea por usuario, user, va a encontrar y va a buscar en la primera opción Javier. ¿Okay? Javier es ese usuario, pero ese usuario que está en la primera tabla, en la tabla izquierda, Office Activity, lo va a buscar va a buscar ese join con la tabla sign. Entonces lo que va a hacer es que se va a ir rápidamente como una segunda opción a buscar Javier en la tabla signing. Y aquí pueden ver que la encontró. Por lo tanto, al encontrarla, ya hizo el match y necesita solamente un único valor para match. Por eso se llama unique. Es decir, que Javier, el segundo campo, que dice Javier acá, ya no lo va a traer porque ya hizo el match. Ya hizo un único match. Javier, y ya lo va a entregar. Por lo tanto, el segundo no lo va a tomar en cuenta. Va a seguir con la tercera usuario, que va a ser Raúl. Raúl lo va a buscar, la primera no está, va así en la segunda, tercera, hasta que lo detecta, que está aquí, y va a traerme esa información de Raúl. Por lo tanto, lo que yo esperaría como resultado de la tabla sería algo parecido a esto, ¿no? Donde aparece solamente un Javier y un Raúl, porque es inner unique. ¿Ok? Ahora bien, este mismo comando, este mismo resultado se puede obtener de esta misma forma. Por ejemplo, llamo la tabla nuevamente, hago el join, pero acá, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo aquí en este join es estoy poniendo un comando que se llama kin, donde estoy haciendo referencia a el comando inner unique, ¿ok? Para posteriormente referenciarlo con usuario, ¿no? Es lo mismo que el anterior, solamente que le puse el kin igual inner unique. Por default, si yo no pongo el kin igual inner unique, se deja por explícito que lo estoy colocando, ¿ok? Ese es el default. El default siempre va a ser inner unique. Por eso que en el caso 2, en el caso 1, que aquí yo no lo puse, porque es igual a colocarlo, ¿no? O sea, eso ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes si quieren colocar el kin inner unique, porque por default es el mismo, como que no colocará nada. Y otra opción también para tener el mismo resultado tiene que ver con el manejo que vamos a hacer de las tablas. Por ejemplo, llamo Office Activity nuevamente, pero acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar, kind inner unique, lo voy a colocar, en vez de colocar ahora on user, lo que voy a colocar ahora es, voy a hacer referencia a la columna izquierda o a la tabla izquierda, que es esta de aquí. Por eso mencioné la left y la right. Voy a decir que en la columna izquierda, el left, el campo user va a ser igual al mismo campo de la tabla right, que es la signing log .user, ¿ok? Los estoy igualando. Ahora, en esta etapa no tiene mucho sentido,
puedo hacerlo on user porque el campo se llama igual, por lo tanto da lo mismo. Lo más sencillo sería que haga esta query así, como los campos se llaman iguales, user. Pero miren el caso, por ejemplo, de IP. En esta tabla la IP se llama client IP y en esta otra tabla se llama IP address. Por lo tanto, lo que yo debiera hacer de repente, en este caso en particular, si quiero hacer el join por IP, es usar el tercero. Porque aquí yo le podría colocar que el izquierdo, o sea, left.client IP va a ser igual al right, esta tabla, punto IP address. Entonces ahí es donde tiene sentido este tipo de comando, porque le voy a dar esa posibilidad a unir campos que se llaman diferentes. Pero para este efecto en particular, que es muy sencillo, cualquiera de estos tres métodos sirve para tener este mismo resultado. Y vamos a ver ahora lo que sería un caso de uso que sería bastante interesante, que por ejemplo saber qué usuarios que están usando Office 365, saber qué usuarios, cómo se han autentificado esos usuarios, con qué método, si ha sido con MFA, con método simple, qué sé yo, entendiendo que la tabla o las tablas por lo general no tienen una tabla, no tienen toda esa información, sino tengo que hacer cruces de tablas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner el siguiente escenario. Para poder ponernos en contexto, yo voy a decir, por ejemplo, que tengo a un usuario que se llama, en este caso, Javier, y Javier se mueve o viaja mucho dentro de lo que es, en este caso, por ejemplo, dentro de Chile, lo que va a ser Santiago y lo que va a ser Valparaíso. O sea, él se mueve en esos dos lugares. Y también cuando estuvo en Santiago, él utilizó, por ejemplo, Exchange Online, en Santiago Exchange Online, y cuando estuvo en Valparaíso, utilizó la aplicación de Office 365 Yammer. ¿Okay? Por otro lado, tengo otro usuario que se llama Raúl, y Raúl se mueve en un ámbito diferente. Raúl se mueve en el ámbito de Perú, se mueve en Lima, básicamente. Y Raúl ha estado utilizando lo que es el concepto, en este caso, de OneDrive. Por otro lado, tenemos a lo que debiera ser otro usuario. En este caso vamos a llamarlo Felipe. Y Felipe se mueve o trabaja en el ámbito que tiene que ver con Uruguay. Él no utiliza o no está utilizando Office 365. Y también tenemos a Rodrigo. Rodrigo también es un empleado, en este caso, de lo que es Argentina. Okay, tampoco usa Office 365, no está usando Office 365. Y por último vamos a tener a Ignacio. Ignacio sí es una persona que está en mismo Chile, en este caso en Valparaíso, comparte la misma ubicación que Javier. Pero en el caso de Javier y de Ignacio, ellos trabajan desde la oficina. La oficina está con oficinas físicas, por lo tanto ellos van a trabajar directamente a las oficinas que se encuentran, en este caso, en Valparaíso. Esto sería básicamente el caso de uso que vamos a ejemplificar para que se entienda bien. ¿Okay? Son en este caso 5 personas, de las cuales 2 comparten la misma ubicación en Valparaíso, salen con la misma IP porque están en la misma oficina, y el resto están trabajando en forma remota o desde la casa, ¿no? Bien. Y por último, estas serían básicamente ya las tablas finales, ¿no? O sea, vamos a trabajar con esta tabla donde vemos que en los signing log están todos los usuarios que hemos mencionado, y en la actividad de Office solamente Javier y Raúl, que son los que tienen Office 365. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero a buscar, ¿no? Los usuarios. ¿Okay? Vamos a hacer un cruce de usuarios para que vean cómo se ve esto en el cruce de usuarios. Y también vamos a ver lo que tiene que ver con la IP. Cómo vamos a hacer el cruce ahora después por IP. Cómo hacer el cruce, ese join de tablas por IP. Y los distintos resultados que vamos a tener cuando usemos la parte de IP. Pues bien, ahora pasemos entonces a lo que debiera ser ya
la demo en producción. Bien, aquí lo que vamos a ver o lo que estamos viendo es cómo estas tablas que habíamos presentado en el slide las ejemplificamos con el comando LED, que ya lo revisamos o ya lo habíamos visto en la sesión pasada. Por lo tanto, aquí estamos básicamente armando esas tablas con el comando LED, la tabla Office Activity C y la tabla Signing Log C. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a agregarle el join. Ok, lo que vimos, ¿se acuerdan en el ejemplo? Office Activity C y con el join de usuario, ¿no? Que hemos dicho usuario en este caso. Entonces, si yo lo ejecuto, lo ejecutamos, vamos a ver el resultado acá, ¿no? Y vemos justamente el resultado fue lo que habíamos visto en el ejemplo anterior, que solamente va a estar Raúl y Javier de Raúl, y Javier solamente una vez, a pesar que está dos veces, porque es unique, es decir, no acepta más combinaciones. Cuando encuentre la combinación, la va a mostrar, ¿no? Por eso es unique. Ahora, cuando de alguna forma este comando se utiliza más frecuentemente, cuando de repente tenemos una información que nos va a ayudar a enriquecer de repente nuestra tabla, como por decir una tabla de IP maliciosas, donde por ejemplo detecta la IP, independiente si la IP se repite, siempre me va a decir que la IP es maliciosa. Por lo tanto, ya tengo un resultado, un cruce único. No me interesa varias combinaciones, entonces ese cruce único nos va a servir. Pero bueno, acá por ejemplo ven que el resultado le puse el kind inner unique, ¿no? Ahora, como dije, esto por default, si yo no coloco nada acá, si lo coloco así solamente, nada más que eso, y hago ejecutar, van a observar que el resultado debiera ser el mismo, ¿no? El mismo, porque como les mencioné, esto de alguna forma está intrínseco el join por default inner unique. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el cruce ya no por usuario, sino vamos a hacer el cruce por IP, ¿ok? Entonces voy a abrir otra. Acá está de nuevo la tabla. Pero yo lo que voy a hacer ahora es voy a pegar y le estoy pegando lo mismo, en este caso inner unique, ¿no? Que es la que estamos viendo nosotros, donde vamos a decir que el lado izquierdo es client IP es igual al lado derecho, que se llama IP address. Ahí es donde les menciono cómo unimos dos campos que se llaman diferentes pero que tienen el mismo valor, ¿no? Entonces yo lo ejecuto acá, voy a seleccionarlo, lo voy a ejecutar y van a ver que me va a hacer el cruce por la IP en este caso, ¿no? Acá ven, por ejemplo, me va a mostrar a Javier y me va a mostrar también a Raúl como tal. Y puedo ver también de que me trae información un poco más fidedigna, porque esta IP por lo general es única de esta ubicación y me está trayendo en esta tabla que usó MFA. Entonces aquí yo tengo ya que Javier con esta IP que se repite aquí utilizó MFA desde en este caso Chile, y lo que quiero saber justamente es qué método de autenticación utilizó. Entonces por lo tanto creo que es mejor para este caso en particular hacerlo el cruce por IP y no por el nombre del usuario como tal. Ahora, ¿cuál fue la lógica utilizada? Bueno, repasemos. Tenemos la IP aquí, que es la 8632. Verifica que esté ese mismo campo o que esté igual, y aquí encontramos uno, por lo tanto hizo el cruce, hizo el join y me va a mostrar, como ven ustedes, ya la fila completa. La siguiente IP es la 10.10.10.1, la va a buscar aquí, no está, por lo tanto no hace el match ni el cruce. La tercera es la 190.168.1.1, la busca, la encuentra acá y me entrega la siguiente información del cruce que está acá. Ahora bien, acá se pone interesante. Aquí yo agregué, bueno, acá tengo a mis 4 usuarios, pero recuerden que eran 5. Entonces yo voy a agregar al otro personaje, que es Ignacio. Y Ignacio no tenía, recuerden, Office 365. Lo voy a agregar acá como signing y con la IP 10.10.1,
que compartía la misma IP con Javier porque están ambos en Valparaíso, que tienen en la oficina que tienen la misma dirección IP, la misma IP que utilizan para salir a navegar. Cuando ocurre eso, vean qué va a pasar. Si yo hago nuevamente, ejecuto nuevamente esto, lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a ver que en este caso me va a mostrar tres filas, ¿no? ¿Por qué? Porque veamos qué cosa hizo. Bueno, buscó esta IP, hizo match, sí, hizo match con esta, por lo tanto me la va a mostrar. Me va a mostrar Javier, ¿no es cierto? Con Javier. La segunda, 10.10.10.1, busca, hizo match, sí, hizo match. Y aquí me va a traer la información de Ignacio y de Raúl. Acá van a ver que ya el usuario no es igual. El usuario acá es Raúl. El usuario aquí es Javier y el usuario acá es Ignacio. Son dos personas distintas, pero que están usando la misma IP. Entonces, si yo hice hice el join por IP, me va a mostrar en este caso la única IP que va a mostrar, porque el unique es por IP. Entonces voy a tener solamente los valores únicos, que en este caso serían estos tres, porque se repiten esos tres con la unificación de sus tablas. Bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido lo que significa un join con Inner Unique, o netamente un join sin Inner Unique. Acuérdense que por default eso está implícito, pero al menos ya saben, ¿no? En la siguiente sesión vamos a trabajar este mismo join, pero con el segundo, que debiera ser unique. Debiera ser hasta aquí, ¿no? ¿Y qué diferencia tiene con el anterior? Nada, entonces nos vemos en la siguiente sesión y muchas gracias. Si te gustó el video, te pido que me ayudes y me des un like. Si necesitas que agregue algún contenido adicional, te pido por favor lo pongas en los comentarios. Y si quieres estar recibiendo todos los viernes contenido nuevo, suscríbete con la campanita.